Vamos a empezar el tema 10, que es la división celular. En condiciones favorables, las células lo que van a hacer es crecer y dividirse para generar nuevas hijas. Y estas células hijas van a tener idéntica información que la parental. En organismos unicelulares, la finalidad va a ser la reproducción, es decir, garantizar la supervivencia de las poblaciones. Mientras que en organismos superiores, pluricelulares, la finalidad ya no es la reproducción, sino renovarse. Las células se renuevan para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos y los tejidos que lo integran, para crecer, ¿vale? O para renovarse, regenerar tejidos. Vamos a ver ahora en qué fases tiene el ciclo celular, ¿vale? El ciclo celular comprende los periodos de crecimiento y división que tienen lugar durante el ciclo vital de una célula. Se divide en dos etapas: división, que sería esta de aquí, y la interfase, que sería esta de aquí, ¿vale? La división, en esta etapa, cada célula se divide en dos o más células hijas. Y la división, a su vez, la podemos dividir en mitosis, que es la división del núcleo, también se llama cariocinesis, y la citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿vale? Estos conceptos son muy importantes en PAU. Y luego tendríamos la interfase. La interfase es el periodo que transcurre entre dos divisiones sucesivas, ¿vale? Y a su vez se compone de varias fases: la fase G1, la fase G0, la fase S y la fase G2, ¿vale? En la fase G1 es el lapso de tiempo comprendido entre el final de la última división celular y la síntesis de ADN, que es la fase S, ¿vale? En esta fase se llevan a cabo procesos de biosíntesis de proteínas y material celular, y también se repara el ADN. Hay algunos tipos de células que permanecen en interfase muchísimo tiempo y no se dividen nunca, ¿vale? En este caso, la fase se denomina G0, equivaldría a una fase G1 permanente, ¿vale? Entre las fases G1, esta de aquí, y S, existe un punto de restricción, ¿vale?, que determina si la célula puede o no entrar en la fase de síntesis. Después tendríamos la fase S, que es la fase de síntesis. En esta fase tiene lugar la síntesis de histonas, que son las proteínas que lleva el ADN, y la replicación del ADN. Después tendría lugar la fase G2, que es la etapa de preparación para la división celular, ¿vale? En este caso, el ADN, que ya se había duplicado en la fase S, empieza a condensarse y los cromosomas se hacen visibles, ¿vale? La duración del periodo de interfase es menor en organismos unicelulares y en células que se dividen activamente, ¿vale? En otros tejidos, como el muscular o el nervioso, las células no se dividen o lo hacen muy lentamente, ¿vale? ¿Qué controla el ciclo celular? Pues el ciclo celular viene controlado por regulación enzimática, que ya hemos dicho antes que el principal punto de control era el paso de G1 a S, ¿vale? Factores de crecimiento. La unión de factores de crecimiento a receptores de membrana provoca una reacción en cascada que activa ciertos genes y permite la entrada en la fase S y la proliferación celular. Y luego otros factores, como el tamaño celular, el contacto con otras células o con el sustrato, la temperatura o la edad, ¿vale? Después de un número limitado de divisiones, las células mueren para mantener el buen funcionamiento del organismo. Es lo que se denomina apoptosis o muerte celular programada, ¿vale? Un ejemplo de apoptosis sería cuando el feto se está desarrollando en el interior de la madre. Al principio todos los dedos están unidos, ¿vale? Pues, ¿cómo se separan los dedos? Porque hay una muerte celular programada de las celulitas que hay entre medio, ¿de acuerdo? Durante este proceso, las células reducen su volumen y se producen alteraciones y protuberancias en la membrana, ¿vale? Y ya está.